Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 9. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía, gracias por el apoyo que siempre le brindan al programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy voy a comenzar el programa dando las gracias al alcalde de Michelena, Fernando Andrade, a la Cámara Municipal de Michelena, a la sociedad civil de Michelena, toda vez que hoy se va a realizar un cabildo abierto a las 10 de la mañana y me han invitado para que haga una exposición central sobre el tema del fraude de la Asamblea Nacional Constituyente en los términos como ha sido convocado por el oficialismo. Igual debo invitar entonces a la población de Michelena, de Lobatera y de Colón que se hagan presentes hoy a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Michelena para compartir e intercambiar en ese acto cívico, ese acto civil, ciudadano, que es un cabildo abierto, donde no solamente intervengo, sino intervienen los ciudadanos de Michelena, de Lobatera y de Colón, que a bien tengan acompañarnos. 10 de la mañana. Quiero dar las gracias también al alcalde de Guásimos, William Galaviz, a la Cámara Municipal de Guásimos, por la invitación que me han formulado junto a la sociedad civil de Palmira, para que esté a las 4 de la tarde en el acto central del Cabildo Abierto para exponer igualmente el tema del fraude constitucional. Invito entonces a toda la población de Palmira que nos acompañen esta tarde también a las 4 de la tarde. De tal suerte que estaré en la mañana en Michelena y en la tarde en el municipio Guásimos, en la prédica, en este proceso que llevamos de con la palabra ir estimulando, ir describiendo, ir enseñando, ir presentando en la mesa del análisis de cada uno de las personas lo que debe ser la verdad sobre las cosas que están aconteciendo en el país, en particular con este tema de la constituyente. Bueno, quiero por demás, ustedes saben que yo soy un apasionado del Táchira, y hay una entrevista de un tachirense de Táriba, por cierto, el economista Orlando Ochoa. Al economista Orlando Ochoa le hacen una entrevista en el Nacional, pero yo quiero poner de relieve algunas cosas que me parecieron interesantes, sobre todo porque a nosotros los andinos nos han culpado de dictaduras y de demócratas, vale decir, nos han culpado de las dictaduras de Pérez Jiménez, de Gómez, etcétera, igual como la invocación de la lucha política por la democracia. Pero entonces le están haciendo una serie de entrevistas a Orlando Ochoa, como tachirense además, y entonces hay algo que me pareció interesante para presentarlo en la mesa de su análisis. Le preguntan a Orlando Ochoa lo siguiente: ¿hay una dictadura rentable en la historia? Y entonces responde, dice, los gobiernos militares andinos entre 1908 y 1945 cometieron atropellos y excesos, pero es innegable que sentaron las bases de la estabilidad económica de Venezuela, que se mantuvo hasta los años 70, tal cual como lo está escuchando. Eso lo está diciendo Orlando Ochoa. Dice que los gobiernos militares andinos, desde 1908 y 1945, cometieron atropellos y excesos, dice, pero es innegable que sentaron las bases de la estabilidad económica de Venezuela, que se mantuvo hasta los años 70. Y le pregunta, ¿y la de Pérez Jiménez? Y responde, la de Pérez Jiménez fue una visión desarrollista que logró avances materiales notables, pero sin atender bien la inversión en salud y educación. Es la libertad política y de expresión la que apunta a las fallas. Entonces, fíjese, ¿de qué nos está hablando Orlando Ochoa? En materia económica,
Bueno, que las dictaduras, incluso militares del tiempo de los andinos, eran dictaduras con criterio liberal en materia económica. El problema era un problema político, por ejemplo, en la dictadura de Pérez Jiménez, porque era dictadura, hubo fraude electoral, pero en el tiempo de Pérez Jiménez y eso, y lo que está apuntando Orlando Ochoa es correcto, había una visión desarrollista del país y de hecho así fue, igual como el tema de las dictaduras militares de 1908 al 45, que entonces es el de la estabilidad económica de Venezuela que le permitió mantenerla hasta los años 70. De ahí el porqué el tema de la economía es fundamental. Pero esto no era una cosa de gratis. Esto sucede precisamente porque, y si lo he dicho en más de una oportunidad, el Táchira nació liberal, la riqueza del Táchira estuvo siempre sustentada primero en el cacao, siglo XVIII, después en el café, siglo XIX, y aquí empezó la primigenia industria petrolera. Bueno, le preguntan también a Orlando Ochoa cosas como la siguiente. ¿El socialismo económicamente es ejemplar? Y responde, si hablamos de socialdemocracia, los países escandinavos, países de primer mundo. Si hablamos del viejo socialismo marxista-leninista, ninguno. Y China es una combinación exitosa, muy particular de mercado y de planificación estatal. Me detengo aquí en esta otra afirmación que hace Orlando Ochoa, por lo siguiente, porque ustedes me han escuchado hablar de el tema de los países de primer mundo, que son países socialdemócratas. En consecuencia de ello, tenemos que la visión socialdemócrata es una visión moderna de país, pero que la visión marxista es una visión fracasada, precisamente la cubana y esta revolución que particularmente es una visión marxista de la economía. Es precisamente por ello la inmensa crisis que nosotros tenemos hoy, que tenemos un presidente casado con el marxismo y el marxismo fracasó y va a seguir fracasando. Lo malo de esto es que fracasa sobre la pobreza del venezolano y sobre la riqueza de los que están gobernando y de los enchufados que viven todos en el exterior. Todos los familiares de los que están gobernando están en el exterior. Y usted que todavía sigue siendo chavista, usted que está en la Guardia Nacional, usted está pelando aquí en Venezuela, mientras los familiares directos, los familiares indirectos, socios y compadres están gozando con los reales que se cogieron de los venezolanos en el exterior, viviendo como millonarios y usted y nosotros y todos, salvo los que están gobernando, viviendo en la pobreza. Ahora bien, pregunta por ejemplo, eh, le preguntan a Orlando Ochoa, ¿hay guerra económica o tenemos una economía de guerra? Y es obvio, él dice, existe una destrucción económica. La cúpula de esta izquierda radical, tal cual como yo lo señalaba ayer en una declaración, prefirió cavar una trinchera sin medir el sufrimiento que trajo. Vale decir, aquí nos trajeron a la pobreza y a la desgracia absolutamente a todos, menos a ese politiburó que constituye en los privilegios de militares y civiles que son cúpula del gobierno y los demás pasando hambre. Otra de las preguntas le dicen, ¿Dollar Today es culpable del alza del dólar? Y dice, no, esa es una medición imprecisa del mercado negro. Le preguntan, ¿qué pasó con los dólares del pueblo? Y dice, las facciones chavistas en el poder pelean por ellos, ya que ni salpica a los pobres. Y por cierto, aquello de la gotica de petróleo para los venezolanos, pues resulta que la gotica de petróleo ya no llega. Lo que llega es pobreza. Le siguen preguntando, inversión, la inversión menos rentable de PDVSA, y dice, el gas natural es la estafa de todas. Miles de millones de dólares sin resultados en 20 años. Vale decir, hicieron del gas un negocio, se cogieron la plata y no hay gas. ¿El mejor negocio del Estado? Le preguntan. Dice, el mejor sería la alianza entre el sector público y el privado
para recuperar la industria petrolera y la economía venezolana. El que prefieren los chavistas no clasifica como negocio. Vale decir, lo que es negocio para el Estado no es un negocio para los chavistas. Ellos prefieren el negocio para ellos y no para el Estado. El tema de las misiones. Dice, esa asistencia social es de baja calidad. La gente la agradece, pero es de bajísima calidad. Es temporal, no se sostiene en el tiempo y va sustituyendo el modelo económico conocido de abundancia por el de escasez. Bueno, le preguntan, ¿imagina colectivos económicos? Y dice, hay bandas de intereses, sin armas, pero como los colectivos, sin ley que lo frene. Le preguntan, la locura económica, y dice, el objetivo de transitar hacia una economía socialista es una locura económica. Versión del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, con elecciones cada año y con el populismo petrolero, resultó en un desastre que ahora ni elecciones ni plata. ¿Alguna sensatez? Y dice, solo si usar los escasos recursos para fines populistas se puede llamar sensato. Vale decir, lo poco que existe en dinero se utiliza para financiar el fin populista. Un consejo de supervivencia para la clase media, y dice gastar en moneda débil y ahorrar en moneda dura. Por ejemplo, si usted tiene bolívares y pesos, gaste los bolívares y no gaste los pesos. Otra pregunta, el secreto bien guardado de Odebrecht en Venezuela. Y responde, el chavismo maximiza comisiones y minimiza ejecución. El negocio de los CLAP, comprar muy barato a 10 bolívares por dólar y vender como si costara 500 bolívares por dólar. ¿Y qué dice el carnet de la patria? Una tarjetica roja para jugar con el hambre y el desempleo. ¿Cómo seguirán los anaqueles en el 2017? Y dice, los anaqueles en el 2017, como consecuencia de la deuda externa, una economía sin rumbo, pues siempre va a estar con menos productos, con mucha escasez. ¿A cuántos decretos está Venezuela de un colapso? Y dice, el colapso económico rueda sobre los rieles del decreto sin sentido. Le preguntan, ¿cuánto falta para la hiperinflación? Y dice, abordamos ese tren bala, pero se puede detener al abandonar la ruta de la empanada socialista. Bueno, un antiinflamatorio y responde, el hambre por falta de poder adquisitivo ha sido el cruel freno de la hiperinflación de Maduro. ¿Cuántos ceros menos tiene realmente el bolívar fuerte? Si se corta la hemorragia y se cambia, 3 ceros menos y volvemos a 4.30 por segunda vez. ¿Cuánto durará el billete de 1.000 bolívares en el curso actual? Dice 6 meses. Y en esos 6 meses puede costar 10 centavos de dólar. ¿Cuánta vida le da el nuevo cono monetario? Y dice, la que tenga Maduro como presidente. Esperemos que sea considerado, al menos en el papel moneda. Bueno, todo esto está presentándose como consecuencia de la entrevista que le hacen a Orlando Ochoa, que por demás me parece muy interesante en esa comparación de la economía de las dictaduras andinas, que en todo caso no se trata de defenderlas, pero sí de decir que nunca intervino la economía en la producción de bienes y servicios que hacía el ciudadano. En esta parte quiero comentarle el parecido, o las raíces preferiblemente. Las raíces comunistas y fascistas de esta convocatoria constituyente
de Nicolás Maduro. Primero voy a indicar lo que ya está en los decretos. La Asamblea Constituyente estaría compuesta por 500 miembros. De esos 500 miembros, al menos 250 serían designados mediante la representación sectorial. Eso implica diferentes frentes sociales, corporaciones, sindicatos, organizaciones indígenas, movimientos obreros, socialistas. Y esa postura, esa propuesta, guarda una similitud histórica con los regímenes fascistas, corporativistas y comunistas. Es así que en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es donde hay más similitud. Fíjese usted. El régimen marxista cubano creó en 1976 la Constitución que actualmente está vigente. De acuerdo a esta Constitución cubana, es un Estado socialista de obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales. Afirmación parecida a la de Maduro en la propuesta de crear una constitución obrero, comunal y campesina. Para la Constitución cubana, el poder legislativo recae en la Asamblea Nacional del Poder Popular, de acuerdo a las leyes creadas por la dictadura cubana. Los partidos políticos no participan del proceso electoral. Vale la pena recordar que Maduro busca excluir a los partidos políticos de la constituyente. El proceso de selección de los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es igual de carácter sectorial. Los encargados de seleccionar quienes pueden aspirar a ser parte del cuerpo legislativo son corporaciones, obviamente, las que diga la dictadura. La Central Sindical Socialista, la Central de Trabajadores Socialista, la Federación de Trabajadoras Cubanas Socialista, la Unión de Jóvenes Comunistas Cubanos, y pare de contar. Estos factores son los que promueven y nominan a los candidatos. Se parece, por supuesto, a este proceso conforme al cual el voto corporativo, el voto de la representación sindical, organizacional, indígena, obreros, socialistas, constituirían en la propuesta de Maduro 250 constituyentistas. En la Italia de Mussolini, por cierto, Mussolini es el padre del fascismo, ese fascismo creó una ideología contraria a la democracia liberal. Para los fascistas, la democracia liberal implica una fragmentación del Estado. Por esta razón, los fascistas prohibieron los partidos políticos. Según Mussolini, el Estado debería incluir las diferentes corporaciones sectoriales de trabajadores, de empresarios, grupos. Estos sectores debían ser incluidos en el Estado para potenciarlos y tutelarlos. Sin embargo, la intención real es integrar esas corporaciones en el gobierno para vigilarlas y garantizar la continuidad del régimen. Eso hizo Mussolini. A pesar de las diferencias discursivas que pueda Maduro exhibir, levantando incluso la Constitución que viola, en Venezuela se propone un proyecto político similar al del corporativismo fascista, en razón de que se decide dar un paso en el propósito de abolir la democracia liberal en Venezuela. Se convoca una asamblea constituyente no partidista y por eso dice Maduro, convoco, abro comillas, convoco una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos ni de élites. Entonces enfila contra los partidos que son la base, igual que la sociedad, de la democracia liberal. El presidente Maduro, igual que los fascistas italianos, se opone al liberalismo y a la diversidad de partidos políticos, que tuvo que resucitar a los del polo patriótico, por cierto,
para poder hacer la reunión de ayer, la engañifa que hicieron de una reunión con partidos y son ellos mismos solitos. Como dijo alguien, yo con yo. Bueno, entonces, le dispara a los partidos, porque no le gusta el pluralismo. De cumplirse entonces la propuesta, que estoy seguro que no va a prosperar, los partidos no estarían presentes en esta Asamblea Nacional Constituyente, estarían solamente las corporaciones inscritas en el gobierno y las corporaciones que defienden el proyecto ahora madurista, porque el proyecto chavista era el de la Constitución bolivariana. En los tiempos de los franquistas se convocó a un grupo de legisladores franquistas, las Cortes franquistas. Dado el carácter autoritario del gobierno de Franco, se sumaron corporaciones cercanas al franquismo para constituir esas cortes. Lo que aquí se llama Asamblea Nacional, allá se llamaban cortes. ¿Qué sucedió? Esas cortes no se propusieron sustituir al franquismo, sino a legitimar la dictadura. Vale decir, no avanzaron en una democracia, sino querían era legitimar la dictadura. ¿En qué se parece el proyecto de Maduro al franquismo? Bueno, que se plantea una constituyente cuyo propósito es blindar a la revolución. Los constituyentes chavistas, maduristas, comunistas, lo que van a hacer es darle al Estado un carácter socialista para sobre él fundar lo que ya tienen, vale decir, darle legalidad a su piso y cercenar, eliminar todo lo que sea pluralidad de pensamiento, de organización y de acción. Entonces, esta convocatoria constituyente se parece a la convocatoria constituyente de Cuba, a la convocatoria constituyente italiana de Franco, a la convocatoria constituyente de Mussolini. La conclusión, la cercanía, la identidad, el espejo entre el chavismo y el castrismo, o el madurismo y el castrismo, es más que evidente. De ahí el porqué se ha dicho de manera reiterada que ese nacionalismo con el que surgió este movimiento revolucionario lo perdió para entregarse a los dictados internacionales de los intereses de la política exterior cubana en la implantación por demás de un modelo de dominación en Venezuela que, como bien lo explicaba en el segmento anterior, es marxista, igual que el de Cuba, y son los clásicos que han precisamente fracasado en el mundo. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya el programa. Quiero señalarles que el presidente Maduro ha dicho ayer que está pensando en realizar también una constituyente militar, porque señala que el concepto cívico-militar de la revolución debe fortalecerlo. Como ustedes me han escuchado en anteriores oportunidades, ese concepto de la revolución cívico-militar es inconstitucional. Por eso es que están desesperados en tratar de promover una constituyente sesgada para ellos mismos darse un reconocimiento de todo lo ilegal que han hecho y tratar de darle vigencia constitucional para tratar de cubrirse las espaldas con el modelo que están montando. Pero básicamente quiero que sepa que esto no tiene viabilidad alguna, porque este es un modelo de carácter marxista y los modelos marxistas son los que estrepitosamente fracasaron en el mundo. En el mundo. De tal manera que no tenga duda en señalar que esta circunstancia por la que nos está tocando vivir, por la que estamos atravesando, se debe al pensamiento de un presidente alejado de la Constitución bolivariana que tiene el sueño de Fidel Castro del marxismo, cuando el marxismo no tiene nada que ver, pero lo que les estoy diciendo, nada que ver con la modernidad alcanzada hoy en otras sociedades. Bueno, 164 heridos en Caracas.
la represión del gobierno aumenta, así como el gobierno cierra todas las posibilidades de solución a la crisis político, económico e institucional. Ya los periódicos a nivel internacional están haciendo puntualizaciones de opinión conforme al cual el único punto de apoyo que tiene Nicolás Maduro en la sociedad venezolana son los militares que están cogobernando con él en este proceso militarista. Eso ya está, ya es una verdad a nivel planetario. El único apoyo que tiene Maduro son los militares que están actuando junto con él. El resto de la sociedad, y no tengo la menor duda, que de militares que son institucionalistas, militares que son demócratas, porque vamos a estar claros, en el mundo militar no es nada distinto al mundo civil desde el punto de vista de las penurias por las que estamos atravesando. Entonces los militares que están bien, pues son los que estarán con Maduro, los militares que hacen cola y las familias que hacen cola, pues estarán diciendo el marxismo fracasó. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la hija de Jorge Rodríguez cree que el marxismo fracasó? No, porque ella vive en Australia. ¿Usted cree que las hijas de Hugo Chávez creen que el marxismo fracasó? No, porque ellas viven en París. Y así sucesivamente. Bueno, antes de terminar el programa, quiero decirles que la Casa Hogar Medarda Piñero, en la carrera 9 con calle 10, en el centro de San Cristóbal, tiene una situación muy crítica. Sus despensas están muy escasas, tienen poca comida para los ancianos. Ahí hay por lo menos 50 ancianos. Se invito a todas las personas que tengan, que les sobre o que quieran compartir con con los ancianos eh, lo que quieran llevar, será para ellos bienvenido. Allá se ponen en contacto con Sor Liliana o Rosalía. Por cierto, si alguien conoce los tipos estos de PDVSA gas, están sin gas en el ancianato también. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Este programa lo puede encontrar en Facebook, precisamente. Bueno, nos despedimos con este pensamiento. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Dios los bendiga, regáleme usted a mí también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra hoy en todos los eventos en los cuales estaremos también participando y todos los que van a estar en la calle el día de hoy. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias.